Estimados amigos, hoy vamos a tratar el 6º capítulo del libro digital El movimiento sindical en la República Dominicana. Hemos venido tratando en capítulos anteriores desde 1900, la primera época antes de Trujillo. Después hablamos del movimiento de trabajadores durante el régimen de Trujillo. Después nos referimos a las últimas etapas que acontecieron antes del asesinato del dictador Trujillo. Después hablamos de los años 63 y 64 del siglo pasado. Y hoy nos vamos a referir a 1965 y vamos a tratar un solo tema, que es la guerra civil en la República Dominicana y la intervención de los norteamericanos. El 24 de abril de 1965, un grupo de militares constitucionalistas que estaban opuestos al gobierno ilegal del triunvirato y pedían el retorno a la presidencia del profesor Juan Bosch y la instalación de la Constitución, que fue derogada con el golpe de Estado de septiembre de 1963, esos militares del campamento 27 de febrero se rebelaron y públicamente dijeron que ellos no estaban de acuerdo y querían un retorno a la constitucionalidad. El gobierno del triunvirato que gobernaba le dio un plazo para que se rindieran a las 5 de la mañana, pero el 25 de septiembre los militares tomaron el Palacio Nacional, derrocaron al triunvirato y se inició una revuelta interna entre militares y civiles. Un grupo que defendía el retorno a la constitucionalidad y otro grupo encabezado por el general Elías Wessing y Wessing de las fuerzas aéreas que se oponían al retorno a la constitucionalidad. Se inició una revuelta, una guerra interna. Todo el pueblo se movilizó en favor o en contra de la Constitución. Esto trajo que el doctor José Francisco Peña Gómez exhortara al pueblo a apoyar el retorno a la Constitución. El profesor Juan Bosch, que estaba exiliado en Puerto Rico, pidió que el doctor Rafael Molina Ureña, quien era el presidente de la Cámara de Diputados constitucionalista, asumiera la presidencia, ya que él como presidente estaba en el exilio, el vicepresidente también estaba exiliado y el presidente de la Cámara de Senadores también estaban exiliados. Quiere decir que la autoridad constitucional era el presidente de la Cámara de Diputados, Rafael Molina Ureña. Las fuerzas aéreas del general Elías Wessing y Wessing bombardearon el Palacio Nacional, bombardearon parte de la ciudad y Rafael Molina Ureña tuvo que asilarse, salir del Palacio Nacional. Mientras tanto, se constituía una Junta de Reconstrucción Nacional de parte de las fuerzas militares de la base aérea, fundamentalmente. Ante esa situación, se presentaron y lo apoyó Juan Bosch, que asumiera la presidencia el coronel Francisco Alberto Caamaño Deñó, para representar el movimiento constitucional. Los militares que estaban en favor del regreso a la Constitución eran liderados por el coronel Fernández Domínguez, quien estaba de puesto militar en la Embajada Dominicana en Chile. Pero Caamaño asumió, que estando en el país, asumió la presidencia de la República.
Se dieron combates, especialmente en el puente Duarte, que es lo que separa donde estaba la Fuerza Aérea y la población dominicana, y varios días de confrontaciones. La Confederación Autónoma de Sindicatos Cristianos, CAS, tomó la posición de apoyo al movimiento constitucionalista, y todos los que éramos miembros del Comité Ejecutivo Nacional de la CAS nos presentamos en un programa en Radio Televisión Dominicana y públicamente leímos un manifiesto que lo leyó Henry Molina, que era el secretario general de la CAS, en apoyo al movimiento constitucional. La otra organización importante, CONATRAL, la Confederación Nacional de Trabajadores Libres, afiliada en ese entonces a la ORIT y con vínculos muy estrechos con la AFL-CIO y la Embajada Norteamericana, apoyaron la intervención. El día 28, 42,000 marines norteamericanos ocuparon la parte de Santo Domingo donde estaba el conflicto militar. Es la segunda ocupación de los norteamericanos en el pasado siglo, ya que habían ocupado el país desde 1916 hasta 1924, y ahora con el gobierno de Lyndon Johnson hicieron la segunda ocupación militar con 42,000 marines. Cercaron la ciudad porque los combates se dieron en Santo Domingo especialmente, y crearon una línea divisoria de Santo Domingo para que los que estaban en el movimiento constitucional quedaran acorralados frente al mar, que era la única salida que tenían las fuerzas constitucionalistas después que los norteamericanos hicieron un cercado. En esa lucha, varios sindicalistas fueron asesinados. Luis Reyes Acosta, quien era un periodista del sindicato del Listín Diario, afiliado a la CAS, fue asesinado, y Teófilo Ortiz, un portuario que le decían Pata Blanca, también fue asesinado. Tanto Luis Reyes Acosta como Pata Blanca eran dirigentes sindicales que murieron en esa guerra interna en la República Dominicana. Cuando estaba en su apogeo la revolución interna y los norteamericanos en el medio, el primer avión que llegó a la República Dominicana, porque el aeropuerto estaba cerrado, fue una delegación de la Organización de Estados Americanos, la OEA. Y el presidente de esa delegación era un chileno llamado Alejandro Mañé. Alejandro Mañé se reunió con Camaño y se reunió también con las otras fuerzas, y en la conversación que tuvo con Camaño les sorprendió que la Confederación Autónoma de Sindicatos Cristianos estuviera apoyando el movimiento constitucionalista, porque los datos que él tenía y lo que tenía la OEA es que esa guerra de 1965 en República Dominicana era una lucha de comunistas y anticomunistas, y que los comunistas eran los constitucionalistas. A él le extrañó mucho y tuvo una reunión con varios dirigentes de la CAS, la Confederación de Sindicatos Cristianos, y el coronel Camaño, y él, Alejandro Mañé, le pidió a Camaño que enviara una persona al exterior para que explicara cómo los sindicatos cristianos estaban apoyando el movimiento constitucional. Camaño le preguntó que a qué países, y él dijo que recomendó que fuera Venezuela, Chile y México, que eran los tres países que habían tenido mejor comportamiento en respaldo al movimiento constitucional. Inclusive se habían negado a formar parte de la Fuerza Interamericana de Paz que crearon los Estados Unidos con varios países de América Latina. La persona que debía
ir a esa misión era Henry Molina, porque era el secretario general de la CAS. Sin embargo, porque yo tenía mis papeles, las visas y todo programado, porque debía salir al exterior a una misión a Miami para un curso que daba el padre Mauro Berrenechea, entonces me seleccionaron para que yo fuera a hacer esa misión. Y fui a Miami primero, después estuve en Venezuela reunido con el Consejo Nacional de la Central Latinoamericana de Sindicalistas Cristianos, que era como se llamaba lo que después se llamó la CLAD en América Latina. Visitamos al presidente Leoni de Venezuela y le explicamos las cosas internas, cómo estaban sucediendo, y fueron muy solidarios con el movimiento constitucionalista. Después estuve en Santiago de Chile con el presidente Eduardo Frei Montalva, y también al presidente Montalva le expliqué la situación interna. Naturalmente, en esos días todos los presidentes y dirigentes políticos latinoamericanos estaban muy enterados de lo que estaba pasando en la República Dominicana. Y después me dirigí a México. En México era la sede de la Federación Campesina Latinoamericana, y ahí hicimos una declaración de apoyo al movimiento constitucionalista y en rechazo a la ocupación norteamericana, que era la posición de la Confederación Autónoma de Sindicatos Cristianos y de la Central Latinoamericana de Sindicalistas Cristianos. Internamente, en la guerra de abril, llamamos de abril porque comenzó en el mes de abril, la Foxa Cecitrado, que era una organización que hasta ese momento estaba controlada por el PRD, y que Miguel Soto, un diputado del PRD, era quien la dirigía, hizo un congreso nacional dentro de Ciudad Nueva, y el Movimiento Popular Dominicano de Izquierda, MPD, tomó el control de Foxa Cecitrado, aunque dejaron como presidente a Miguel Soto. Pero la mayoría, y ahí pasó a jugar un papel muy importante Julio de Peña Valdés, que era en esa época del MPD, y llenaron a la Foxa Cecitrado de dirigentes del MPD más que del PRD. Por su parte, la Confederación Autónoma de Sindicatos Cristianos, la CAS, celebró un consejo nacional para tomar una postura en el presente de en ese tiempo y para el futuro, y ahí participó también, que vino al país, Emilio Máspero, que era el secretario ejecutivo de la Central Latinoamericana de Sindicalistas Cristianos para el área del Caribe. Y con Emilio Máspero presente, entonces se celebró un consejo de la CAS para tomar la postura de lo que se estaba haciendo en ese momento y para el futuro. Este fue el papel que jugaron los sindicatos. ¿Qué organizaciones sindicales participaron en el movimiento constitucional? Estaba la Confederación Autónoma de Sindicatos Cristianos, estaba Foxa Cecitrado, estaba POASI, que era el sindicato portuario, y UNACHOSIN, la Unión Nacional de Choferes Sindicalizados. Fueron las 4 organizaciones que participaron en la revuelta de abril de 1965. La CAS y Foxa Cecitrado tenían un programa radial que se llamaba Justicia Social, para explicar a los trabajadores desde Santo Domingo lo que estaba pasando a nivel nacional. Varias delegaciones de la CAS fueron al interior para ver las posibilidades de movilización, pero fue muy difícil. En esas actuaciones se envió a Francisco Antonio Santos y a Francisco José Vidó a Santiago, que fueron tomados prisioneros, y que la policía lo entregó al padre Francisco Guzmán para que lo mantuvieran en Navarrete, detenidos, pero bajo la dirección del padre Francisco Guzmán. Quiere decir, la CAS jugó un papel muy importante en 1965 en defensa
de la constitucionalidad. En septiembre se firmó el acta constitucional de reconciliación y el acto institucional, y se terminó la guerra de abril del 65, se terminó en abril. Pasó a tomar un nuevo presidente provisional por 7 meses, y fueron tiempos muy difíciles para el movimiento sindical. En esos meses prácticamente el sindicalismo se paralizó, porque con una ocupación norteamericana, una guerra nacional, era muy difícil que uno pudiera hacer actividades sindicales. El presidente García Godoy, que fue nombrado provisionalmente para que preparara elecciones, fue la persona que se ocupó para ese difícil trámite de hacer elecciones después de una guerra civil, donde la mayoría de las personas estaban armados, donde había rencor y lucha entre las personas civiles y militares. En el mes de diciembre, cuando llevaron el cuerpo del coronel Fernández Domínguez, que había sido el ideólogo que lo mataron cuando trató de asaltar el Palacio Nacional. Cuando lo llevaron su cuerpo a Santiago para enterrarlo, militares de las Fuerzas Armadas especialmente atacaron al grupo de constitucionalistas en el Hotel Matún en Santiago y mataron varios constitucionalistas en una lucha muy desigual de el ejército y la aviación dominicana contra personas que estaban en un acto pacífico de enterrar a un líder político nacional. Después que terminó todo esto, la Confederación Autónoma de Sindicatos Cristianos salió más fortalecida, porque el hecho de defender los intereses del país, de defender a la Constitución, fue muy fuerte. CONATRAL, que era la organización de la URIP y de los norteamericanos, que apoyaron públicamente en La Voz de las Américas la intervención de los militares en la República Dominicana, fue destruyéndose internamente hasta desaparecer, mientras que la CAS salió más fortalecida. Eso es las actividades que hicimos a nivel sindical las organizaciones de trabajadores durante la intervención de los norteamericanos. Es un episodio que normalmente se conoce lo que hicieron los presidentes, los generales y todo eso, pero la CAS, que había formado el Comando Armado Sindical Cristiano, jugó un papel muy importante. Y para todos los dominicanos y personas interesadas en el sindicalismo, es importante conocer este episodio de una organización sindical luchando contra la intervención norteamericana en la República Dominicana. Esto que estoy hablando está todo en el libro digital sobre el movimiento sindical dominicano, que es un libro que tiene inclusive videos sobre estos acontecimientos, sobre esta lucha, y además de eso tiene toda la explicación de los acontecimientos, de lo ocurrido en la República Dominicana, especialmente en Santo Domingo, de la lucha del pueblo dominicano para tener un sistema democrático y constitucional frente a militares y extranjeros que estaban en una posición diferente. En otro programa, que será el 7º programa, este es el 6º capítulo de esta serie del sindicalismo dominicano, vamos a continuar detallando actividades de los trabajadores del sindicalismo en la República Dominicana. Hasta otro programa similar.